nos encontramos en la Casa de la Cultura y el municipio de Maicao, en el marco de la sexta muestra de cine y video Guayú, donde se está llevando a cabo la segunda actividad de la muestra fotográfica de la Escuela de Comunicaciones. En esta oportunidad le damos inicio a la tercera actividad de la sexta muestra de cine, donde se presentarán los realizadores indígenas e invitados que conforman la red de comunicación. Como ya la gente pudo apreciar los trabajos realizados por Elizabeth y Domenico, de los cuales los visitantes se llevan un aprendizaje más de nuestra cultura. Mi nombre es Guillermo Ojeda Ayariú. Particularmente considero que la labor de la escuela es de gran importancia para nosotros como pueblo guayú, puesto que a través de la lente y a través de la percepción de los jóvenes que se están formando en la escuela, nosotros podremos ampliar la visión acerca de la importancia de la cultura en el proceso de desarrollo humano sostenible. Bueno, buenas noches, mi nombre es Elizabeth Mirela, soy guayú del Clan El Viejo. Me motivó este trabajo que ustedes acaban de ver hoy en la sexta muestra de realizadores que están realizando ahorita hoy en Maicao. Es parte de un trabajo de un seriado que se llama Juegos Tradicionales Guayú. Este es el capítulo que se llama Junay. Realmente cuando yo realicé el trabajo yo estaba con ustedes aprendiendo. Me motivó creo que es su profesora Leiki Uriana, y yo empecé a realizar cine porque yo soy docente, yo no tengo ninguna formación en audiovisual. Yo vi la fuerza que tenía ese equipo y la capacidad que tiene de persuasión también, ¿no? Y en ese momento, gracias a ese equipo, esa cámara que ustedes tienen, yo logré que a nosotros nos dieran la escuela. Entonces después yo, muy alejada de mi cultura, porque yo soy una guayú citadina de Maracaibo, que come hamburguesa, como dice Usayú, que ella come, o sea, que ella está acostumbrada a la vida de la ciudad, desconocía muchas cosas de mi cultura. Y no me avergüenza decirlo porque es la verdad. Pues. Entonces a partir de allí me lancé esa iniciativa, concursé, como para motivarlos de, miren, concursé en algo que yo ni sabía, solamente pedía una sinopsis de una historia, y como, bueno, a mí me gusta escribí la sinopsis de los 12 capítulos y quedé seleccionada para realizar el proyecto. Entonces yo dije, Dios mío, tengo los cobros y ahora qué hago si yo no sé hacer nada. Entonces me busqué personas capacitadas, que me asesoraran, que me ayudaran pues, en esta nueva fase que yo estaba iniciando. De ahí nació Juegos Tradicionales y nació el seriado de 13 capítulos. Entonces, para que vean que nosotros no tenemos igual, como Guayú no tenemos ninguna iniciativa, pero tenemos el conocimiento ancestral, que es el más importante, de cómo contar. Ahí está el valor que nosotros tenemos, de cómo yo voy a contar una historia. ¿La voy a contar desde el punto de vista liguna o yo como Guayú voy a contar mi historia desde yo como Guayú? ¿Qué ha aprendido usted de la cultura guayú? Yo de la cultura guayú, por ejemplo, los palabreros, ¿no? Los mayores que solucionan mediante la discusión, y la palabra es muy importante, es la fuerza, es el corazón, es estar bien con el alma, entonces es esa tradición. Ya han finalizado las actividades de la sexta muestra de cine, donde muchos alíjunas se fueron satisfechos al conocer más de nuestra cultura, de la cual es la que nos hace valer como ser guayú, el uso de la palabra.